Me has asustado con esa seriedad con la que me has hecho la pregunta. El reto no es competir contra la inteligencia artificial, es aprender a trabajar realmente a su lado y con ella. La IA no resta talento, lo multiplica y por N lo multiplica. A principio del año pasado, el 2024, nosotros llegamos a un acuerdo con OpenAI, que es el propietario de ChatGPT. Y fue el primer acuerdo que hicimos para ser el primer banco en Europa que utiliza su tecnología. Entonces, mayo del 24, la duda que teníamos es cuántas licencias de ChatGPT compramos. Crear un contexto, un entorno que facilite y favorezca realmente el uso de la IA. Se trata de una gestión del cambio y es un cambio cultural. Cuando me viene alguien de mi equipo que tiene licencia, bueno, ahora ya van a tener todos, pero hasta ahora con licencia de GPT, con un producto que lo ha hecho con inteligencia artificial, lo felicito, lo pongo en valor. O sea, no hay que sentir vergüenza por haber utilizado la inteligencia artificial en un producto. Por supuesto que no, todo lo contrario. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Enclave de Inteligencia Artificial, el espacio creado por Enclave de Personas y Deloitte, donde de vez en cuando nos reunimos para hablar de inteligencia artificial generativa y de lo que está implicando en el mundo de las organizaciones, el talento, el liderazgo, siempre todo esto conectado. Yo soy Luisa Izquierdo. Yo soy Luis Blas. Como siempre, muy bien acompañados por nuestro querido Sergio Duarte. Muchas gracias. Bienvenido, socio de Human Capital en Deloitte. Y hoy, pues un día más con un invitado especialísimo. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros en el video podcast a una de las personas a las que más admiramos en el mundo de recursos humanos, que es a José María Monge. Admiramos y queremos. Y yo me voy a leer el título porque es que tienes un título interesante. Me parece Head bien. of Global Talent Solutions y América del Sur en BBVA. Es bonito el título, ¿eh? Es precioso, es precioso. Casi nada. Envidia tenéis, ¿eh? Envidia, porque te consideramos de verdad un referente en el tema de transformación real. Además, nos apetece mucho tener esta conversación contigo porque siempre que invitamos a colegas de la profesión nos hablan de esto, cómo se vive aterrizado, tocando tierra. Además, BBVA es una compañía que cuando pensamos en ella nos trae conceptos como innovación, banca digital, y tenemos mucha curiosidad, nos hacemos muchas preguntas de qué está pasando, de cómo estáis gestionando la transformación desde dentro, qué decisiones están tomando, qué estáis aprendiendo. Yo como decía Luisa, siempre uno piensa en BBV como innovación, tecnología digital, pero creo que una de las patas más potentes que tienen es toda esa transformación en el área de talento y cultura que José María lidera, ¿no? Y cómo han sido de innovadores en todas las soluciones del propio área de personas y cultura desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea que yo tengo especiales ganas, vamos a por ello, ¿no, Luisa? Vámonos, Pues vámonos, oye, bienvenido. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí en este podcast con dos grandes referentes de recursos humanos y dos grandes amigos en un entorno como este de Deloitte con Sergio y sobre todo haciendo un podcast para Enclave de Personas, que es el mejor think tank de talento y liderazgo que existe en el mundo. Ole, O sea que para mí es un honor estar aquí con dos grandes amigos y bien, dos grandes qué de bien. recursos humanos. Bueno, de recursos humanos más o menos, en lo del podcast mejorable, pero hacemos lo que podemos. hacemos lo que podemos y sobre todo... No seas humilde, no seas humilde. No, escúchame, y sobre todo nos divertimos, que es lo que queremos que pase hoy, que te diviertas. Y luego también a todos los que nos escuchan o nos ven, que esta conversación os inspire. Y aquí voy como los youtubers, dándos un like, suscribiros al canal, que tenemos contenido muy interesante. Seguro que el de hoy no va a desmerecer con ninguno de los capítulos anteriores. Arrancamos siempre con un cuestionario rápido, que este es marca de la casa, O sea, así esto que... es pregunta rápida, respuesta rápida. Tal ¿no? cual. Primero que se te ocurra, no hay buena ni mala. ¿Vale? Venga, Así que vamos allá. te voy diciendo. Inteligencia artificial, ¿amenaza u oportunidad? Oportunidad clara y cierta y real. El reto no es competir contra la inteligencia artificial, es aprender a trabajar realmente a su lado y con ella. Me encanta. Inteligencia artificial en la escritura, ¿potenciador del talento o enemigo de la originalidad? Claramente, la IA no resta talento, lo multiplica y por N lo multiplica. Arte creado por inteligencia artificial, ¿revolución cultural o el fin de la magia?
Creo que estamos en un momento donde en la historia de la humanidad ha habido muchas revoluciones, pero esta creo que es la mayor revolución en la historia de la humanidad. Y fijaros lo que supone la IA, ¿no? Creo que la IA profundiza e impulsa las habilidades que son únicas y que hacen único al ser humano. Temas como la empatía, temas como la creatividad, temas como el pensamiento crítico. O sea, es algo que nos hace únicos y la IA nos hace todavía más únicos al humano. Buenísimo. Chatbots de inteligencia artificial, ¿aliados en el trabajo o amenaza para los empleados? Aliados sin ninguna duda. O sea, la IA incrementa la productividad y disminuye los errores, y eso es muy importante. Y una controvertida, sobre todo para los que somos padres, inteligencia artificial generativa en educación. ¿Herramienta de aprendizaje o atajo peligroso? Sin ninguna duda es una herramienta de aprendizaje. O sea, hay una máxima y es cuanto mejor sean las máquinas, mejor deben ser los humanos. Y esa es una máxima que tenemos que entender y aplicar en nuestro día a día. Qué bueno. Y la última en clave de humor, porque es un poco tontorrona, pero nos Pues hace está nos chula, hace gracia. entonces. Nos hace gracia. Inteligencia artificial, genio de la lámpara que cumple tus deseos o computadora malvada que se hace con el control del mundo y acaba con nosotros. Mira que si digo la malvada, Pues mira, igual, vete tú a saber. sería algo diferente, ¿no? La IA no es magia. O sea, en la IA no hay magia. La IA no es autónoma. Es el humano el que la controla, la diseña y la supervisa. Por lo tanto, aquí no hay magia. Es el humano el que hace todo y el que hace el diseño y el control y la supervisión. Por lo tanto, de magia nada y del genio de la lámpara tampoco. Sergio, ¿entiendes por qué queremos mucho a José María y por qué nos gusta tanto charlar con él? Hoy tenemos un ejemplo de transformación. A ver qué nos cuentas. Muy bien, pues no sé las expectativas, pero voy a intentar por lo menos llegar a un nivel. Qué bueno, ¿arrancamos? Venga, vamos a darle. José Venga. María, muchísimas gracias. Yo, como decíamos, es un tremendo lujo tener a alguien del BBV, porque cuando uno piensa en el banco, como decíamos antes, siempre vienen los conceptos de banco innovador, tecnológico, digitalizado. Y además, cuando ya lo llevas al terreno de inteligencia artificial generativa, sois de las organizaciones que ha avanzado primero o seguramente todo el mundo reconoce, pues en cada documento casi figura algo o una referencia a la inteligencia artificial. ¿Qué hitos habéis recorrido durante este tiempo, José María? Pues muchísimas gracias, Luis, por los comentarios. La verdad es que en BVA esto no es nuevo para nosotros. Nosotros llevamos décadas apostando por la innovación, y la innovación es algo que lo llevamos en el ADN, ¿no? La innovación y cliente es nuestro ADN de verdad. Entonces, hace décadas nosotros apostamos mucho por la digitalización, que nos hizo ser un elemento diferencial. Es verdad que esa digitalización que hicimos ya no nos hace tan diferencial porque todo el mundo replica y va avanzando. Pero recibimos unos reconocimientos que nos hicieron mucha ilusión estos años atrás, ¿no? Por ejemplo, la app, que como sois todos clientes de BBVA la tenéis, esa app ha sido reconocida recurrentemente todos los años como la mejor app financiera del mundo, con lo cual no es por casualidad. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues ahora estamos potenciando mucho la IA Factory. La IA Factory es una forma nueva de trabajar con inteligencia artificial, que tenemos hub en Turquía, en México y en España, que lo que hace es diseñar productos y modelos de data alineados con todo lo que es el plan estratégico de BBVA. Y si hablo de plan estratégico, justo acabamos de lanzar el nuevo plan estratégico de BBVA para los próximos 5 años, 2025-2029. Tiene 6 prioridades estratégicas, 6 líneas estratégicas. Una de esas 6 líneas tiene que ver con la tecnología y el uso de datos y de la inteligencia artificial. Okay, bueno. O sea, imaginaros lo que supone que una de las 6 es el core de toda nuestra actividad, ¿no? Y evidentemente hemos sido reconocidos en el mercado por muchos premios que nos llenan de orgullo. O sea, recientemente, estas semanas, The Banker nos ha reconocido como el mejor banco del mundo en tecnología. O Global Finance nos ha reconocido precisamente el IA Factory como por 4º año consecutivo como una forma de trabajar diferencial. O también, por ejemplo, nuestra herramienta ADA, que nos la han reconocido como una herramienta diferencial. Herramienta ADA es nuestra plataforma de datos y de inteligencia artificial. Por lo tanto, nos sentimos muy orgullosos de todo el trabajo que hemos hecho de décadas atrás y lo que estamos justo haciendo ahora con la nueva tecnología que tenemos, que es la IA. Gracias. Qué bueno. Está claro que hay un reconocimiento claro del banco en toda esta parte que tiene que ver con la digitalización. ¿Cómo ves el grado de madurez real de la organización en estos temas? Y desde la óptica más tuya, la óptica de talento, ¿cómo estáis abordando el desafío tecnológico desde un ángulo más de personas?
Muy bien, pues yo creo que el grado de madurez que tenemos en la organización es muy alto, ¿no? Y claro, ¿qué voy a decir yo? Pero es que lo siento así, ¿no? Y explico por qué. Tenemos muchas razones. Una es el propio comité de dirección del grupo. El comité de dirección del grupo da un apoyo incondicional a todo lo que tiene que ver con datos, con inteligencia artificial. Y eso lo vemos lo que os acabo de contar. Es una de las 6 líneas estratégicas del periodo 25-29, tiene que ver con data y con inteligencia artificial. Y otra razón es el tema cultural, la innovación. O sea, la innovación es algo que cualquier empleado de BBVA lo lleva. Innovación y cliente es algo que lo llevamos en nuestro ADN y eso te das cuenta cuando vas a cualquier país del grupo, hablas con personas de distintos niveles en la organización, que todos llevan lo que es la innovación en su día a día. Es un tema cultural que llevamos y por tanto es difícil cambiarlo, porque además no queremos cambiarlo, sino todavía más impulsarlo, ¿no? Y sobre el papel que decías del mundo de talento, pues os puedo dar muchísimos datos. Creo que el papel de talento y cultura, que es como nos llamamos en BBVA, recursos humanos, es crucial. En todas las organizaciones es crucial el papel de recursos humanos. Algún dato. Tenemos más de 20.000 personas en el área de ingeniería. El área de ingeniería es perfiles tecnológicos. O sea, tenemos más de 20.000 personas de perfil tecnológico en el banco. Somos un banco. No somos una tecnológica. Sí. No creo que haya muchas empresas en el mundo que tengan más de 20.000 personas de perfil tecnológico. Y seguimos teniendo planes de incorporar talento tecnológico de fuera. Pero igual que tenemos planes para incorporar talento tecnológico de fuera, tenemos unos planes maravillosos de desarrollar el talento interno hacia esos perfiles. Y ahí os podría hablar de nuestra joya de la corona, de nuestro campus BBVA, que es nuestro modelo de formación, donde tenemos infinidad de contenidos para impulsar internamente el talento que se vaya formando y desarrollando en estas capacidades tecnológicas. Y dentro de esto, pues me gustaría, dentro del modelo campus, tenemos nuestro acelerador de upskilling y reskilling, que es DECAM, donde tenemos 14 expediciones, prioridades de New Capabilities, y varias de esas prioridades tienen que ver con el mundo de la tecnología, de la data y de la inteligencia artificial. Y luego tenemos también alguna experiencia muy propia para los 20.000 que os decía del equipo de ingeniería, que es una experiencia que es ninja, con técnicas de gamificación, que de lo que se trata es de impulsar mucho más y de llevar mucho más allá a los perfiles tecnológicos. Con lo cual ese es un poco toda nuestra evolución que hemos tenido y el nivel de sensibilización que tenemos al respecto. Muy integrado, sí. Yo una de las cosas, oyéndote, José María, creo que es de esas organizaciones que apostó pronto y una de las cosas que se ha leído siempre en medios es esa apuesta fuerte por licencias de ChatGPT, con esa apuesta fuerte, oye, de lanzar a la organización a licencias. ¿Cómo ha sido esa escala o ese hacerlo grande? Pues sí, es bonito de contarlo. Es muy bonito de contarlo esto. A principio del año pasado, el 2024, nosotros llegamos a un acuerdo con OpenAI, que es el propietario de ChatGPT. Y fue el primer acuerdo que hicimos para ser el primer banco en Europa que utilizaba su tecnología. Entonces, mayo del 24, la duda que teníamos es cuántas licencias de ChatGPT compramos. Bueno, compramos 100, hombre, parecen pocas, ¿no? Compramos 5.000, ¡hala! O sea, son demasiadas. O sea, compramos 1.500. Las 1.500 primeras licencias. ¿A quién se las asignamos? Se las asignamos a aquellas personas que queríamos que fueran embajadores, que fueran un poco referentes, que conocieran esta tecnología, la usaran e incentivaran a los equipos. Y se asignamos a los comités de dirección de los países y de las áreas globales. No las 1.500, sino unas pocas, o sea, lo que es en los comités de dirección. El resto de las 1.500 se las asignamos a aquellas personas, esos perfiles que eran más proclives a utilizarlas y a hacer casos de uso. Y además con un ejercicio de experimenta, no te cortes, experimenta. Creamos una comunidad de práctica de los que tenían las licencias, entre los que yo estaba, que se nos fue de las manos, fue un éxito total. O sea, la gente empezamos a hacer GPTs, empezamos a compartir, se preguntaban dudas, se resolvían dudas, los comités de dirección que tenían licencia empezaron a usarla, dijeron, esto es una maravilla. Bueno, en 2 meses de las 1.500 pasamos a 3.000. Para que veáis un poco el resultado de esas 1.500 primeras, ¿no? Hoy, junio del 2025, un año después, tenemos 11.000 licencias de ChatGPT. Wow. Hemos decidido y hemos comunicado que vamos a dar una licencia de inteligencia artificial a todos los empleados. A todos los empleados. A todos. 125.000 personas que formamos el grupo BBVA, todos desde ayer tienen ya una licencia de inteligencia artificial. Es la Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, con lo cual esto es así una explosión en un año, pasar de 1.500 a 125.000 licencias.
Y ahora ya no puedo hablar de licencias, porque hablar de licencias, ¿cuántas tienes? No, todas, o sea, 125.000. Por tanto, yo casi prefiero, en lugar de hablar de licencias, hablar de algo mucho más profundo, que es, esto es una apuesta por una nueva forma de trabajar. Esto es una apuesta por la transformación de las formas de trabajar. Y por tanto, esto es una apuesta, sin ninguna duda, por las personas. Sí, sí, desde luego es espectacular. O sea, es un nivel de compromiso con la tecnología y con tu gente, con esa tecnología que les va a habilitar a hacer más y mejor, de la que deberíamos tomar nota. Me parece una barbaridad. Ya has apuntado un poco el tema de la sensibilización y la formación, con algunas cosas que estáis haciendo, y es verdad que hay un marco regulatorio que nos lleva en esa dirección, pero más allá de eso, ¿cuál está siendo vuestro enfoque más desde el punto de vista estratégico y práctico en estos temas? Pues esto es muy interesante, porque hemos tenido experiencias en el pasado también, no de tecnología como la que estamos viviendo ahora de inteligencia artificial, pero sí de transformar las formas de trabajo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la adopción de una nueva tecnología y de la adopción de una tecnología como lo que es hoy la IA, creo que los contenidos formativos, el tema de formar, excede a lo que es el contenido formativo y va mucho más allá, va mucho más de acompañar, de acompañar por parte del manager, por parte de los compañeros, de crear un contexto, un entorno que facilite y favorezca realmente el uso de la IA. Se trata de una gestión del cambio y es un cambio cultural. Os decía que yo lo asimilo mucho esto a hace 7 años decidimos transformarnos en Agile todo el grupo de BBVA. Y fue un cambio de paradigma de pasar de organizaciones jerárquicas verticales a unas organizaciones planas, horizontales, donde el talento podía aflorar de una forma mucho más natural. Ese acompañamiento necesitamos una figura, un rol nuevo que creamos, que eran los Agile Coaches. Nos tenían que enseñar a cómo teníamos que preparar una ceremonia. Nos tenían que enseñar a cómo había que priorizar los proyectos de staffing en cada Q. Bueno, esos eran los Agile Coaches. Ahora, ¿qué nos pasa? Porque necesitamos también alguien que nos enseñe, que nos acompañe. Son los Wizard. O sea, yo equiparo a los Agile Coaches con los Wizard actuales, que es una figura nueva que estamos creando y que estamos poniendo en todos los países y en todas las áreas, que lo que nos hacen es acompañar en el uso de la inteligencia artificial, de identificar un buen GPT, un buen agente, de ponerlo en valor, de identificar una buena práctica, de ponerlo en valor, de reconocer aquellas personas y aquellos casos de uso que son interesantes y de acompañarnos en el día a día a usar la inteligencia artificial. Por lo tanto, cuando hablamos de esta tecnología, no solo es un tema de formación, es un tema de acompañamiento. Y, por supuesto, también es formación. Entonces, en formación estamos creando y tenemos muchísimos contenidos que los inventamos en base a la plantilla. Por ejemplo, tenemos el IA Express, que es un curso para el 100% de la plantilla. O sea, para los 125 empleados hemos creado contenidos para todos ellos. Pero claro, para los especialistas en IA de ingeniería necesitan cursos mucho más especializados. Tenemos cursos especializados para los equipos de ingeniería. Para los equipos de data que trabajan en IA, tenemos cursos especializados para ellas. Incluso tenemos cursos también para top management, de sensibilizar y de impulsar todo esto. O sea, que la formación es muy importante, pero no es menos ni más importante que ese acompañamiento con figuras que son claves en todo este proceso. Sí, sí. Me ha encantado el nombre, Wizard. Es chulísimo. Ese le copiamos. Aunque yo quiero ser hada. En vez de Wizard, quiero ser un hada que acompañe. Tú ya lo eres. Sí, un hada que Tú ya lo acompañe. eres. No, José María, has mencionado, que es bueno que lo menciones porque desde hace tiempo siempre hemos reconocido en vuestra organización y en ti en particular ese enfoque innovador, ¿no? O sea, hablabas de la organización Agile, creo que fuisteis de los primeros valientes en romper el departamento, como decías, yo te lo he escuchado en alguna ocasión, romper el departamento de recursos humanos y hacer una organización muy distinta. Que en ese enfoque de innovación que siempre estáis pensando, ¿qué iniciativas, sobre todo en la parte de eficiencia, en cuáles estáis ahora mismo enganchados? Uy, pues te podría contar muchas. Algunas que estamos trabajando ya, algunas, mira, voy a contar 2 o 3 que tienen distinta envergadura, ¿no? Hay una muy sencillita y que es un ejemplo de cómo puedes hacer algo de algo muy sencillo, puedes convertirlo en algo muy grande y muy sencillo de implantar. Y además, esto viene de un GPT que hizo una TAN, en este caso Irene. Una TAN es un Talent Acquisition Manager, es un recruiter, un profesional de Talent Acquisition que tenía licencia de ChatGPT. Entonces, cuando tiene un profesional de Talent Acquisition, tienen una vacante con unas skills, tienen un currículum y tiene notas de una entrevista que ha hecho. Entonces, el siguiente paso, ¿qué hace el profesional de Talent Acquisition? Pues tiene que hacer un informe
bonito, desarrollado para el hiring manager y presentarle este candidato, oye, cómo encaja y tal. Pues esta persona, esta TAN, lo que hizo fue hacer un GPT, al final ha terminado un asistente muy personalizado donde integra todo eso y te saca un informe estandarizado, con un formato perfecto, con una información muy rica, que además muy sencillita para el hiring manager. Ha tenido tanto éxito que lo que hemos hecho ha sido, pues ese caso de uso, extenderlo a todos los profesionales de Talent Acquisition del grupo. Con lo cual, ese es un ejemplo muy sencillito de algo muy sencillo, como puedes incrementar la productividad y puedes eficientar los procesos. Desde ese a otro más de una envergadura mucho mayor, que es nuestro EVA, que le llamamos EVA, que es el Employee Virtual Assistant, es un asistente virtual que trata, o sea, el objetivo de este asistente virtual del empleado aspira a ser el único punto de acceso de los empleados con los mundos de las personas, con los mundos de Talent Acquisition. Es verdad que este tiene una infraestructura tecnológica y lo que queremos es ponerle los módulos de inteligencia artificial e ir incorporándole ahí cada uno de los módulos que vayamos haciendo de inteligencia artificial. Y esta tiene una envergadura porque nunca va a tener fin, porque siempre va a haber procesos que mejorar y siempre va a haber procesos que incorporar, porque esto es algo muy, muy estructural. Y a lo mejor una tercera, para finalizar, algo que me hace muchísima ilusión, porque estamos trabajando mucho con el tema de las skill técnicas, esto que seguro que vosotros también y habréis escuchado muchísimo y habréis sufrido muchísimo. Y me hace mucha ilusión porque con la IA hemos encontrado la solución a un punto de dolor que teníamos, y es, tenemos miles y miles de horas de formación y recursos formativos. Entonces, teníamos una dificultad, cómo identificamos a qué skill apuntan cada uno de los recursos formativos que tenemos. Entonces, hemos encontrado vía IA la solución a etiquetar todos los recursos formativos que tenemos hacia qué skill técnica apunta. Con lo cual, a partir de ahí, lo que podemos hacer es hacer una oferta muy personalizada a cada empleado de, si quieres mejorar esta skill, tienes que hacer estos dos cursos, este curso o estos 3 cursos. Con lo cual, bueno, son usos muy concretos que estamos llevando a cabo, y unos de una envergadura mayor y otros de una envergadura más sencillita, pero que tienen mucho uso y mucha productividad. No, muy interesantes, muy interesantes. Yo me voy al segundo que hablabas, al de EVA, el Employee Virtual Assistant, porque tradicionalmente esta parte de servicio de atención al empleado, oficina de atención al empleado, ha sido uno de los elementos que más importancia tenían a la hora de medir y de pulsar la satisfacción del empleado. A la gente le gusta hablar con gente, ¿no? Y a alguien. ¿Cómo está reaccionando vuestra plantilla al cambiar el modelo hacia un asistente virtual? Bueno, pues fíjate, o sea, los SAE, nosotros lo llamamos SAE, Servicio de Atención al Empleado. Tenemos SAEs en cada país, lógicamente. La información y la resolución de los SAE es muy local, pero también hay mucha información global. Pero los SAE sí que tienen la tendencia a tener problemas locales, dudas de nómina y similares que se resuelven a nivel local. Los SAE seguramente es la herramienta, el producto de recursos humanos que es más utilizado por la plantilla y con un nivel de satisfacción altísimo siempre, ¿no? Porque al final un empleado lo que tiene es un problema, una duda, una inquietud, y entonces quiere una resolución. Entonces hay un montón de contenido, infinidad de contenido que resuelve a esas dudas. Justo ahí es donde actúa principalmente y mayor valor aporta la inteligencia artificial. Antes, como tú decías, y os hablaba del EVA, este módulo del SAE metido en inteligencia artificial es el primer entregable que estamos metiendo y incorporando en ese asistente virtual de los empleados. Ya lo hemos implantado en México. En México tenemos 47.000 empleados, con lo cual era el foco principal para empezar por México. Lo hemos implantado en México, ya lleva un Q implantado en México. Algunos resultados de lo que estamos viendo de un empleado, a lo mejor tardaba horas en tener una resolución o esa inquietud concreta, ahora 6 segundos. O sea, lo resuelve en 6 segundos. Lo estamos desarrollando para España en el tercer Q, al final del tercer Q, septiembre-octubre de este año, lo tendremos en España y luego continuaremos con los países de América Latina, ¿no? De América del Sur. Con lo cual, este es el entregable más concreto porque al final es el producto que más utilizan los empleados y que seguramente es el que más utilizan desde el punto de vista de resolver cosas muy concretas. Y los resultados están siendo estupendos. Hay algún aprendizaje también, y es que hay muchísima información, pero si tú le metes a la inteligencia artificial información mala, la IA te va a dar respuestas malas. Y si le das información buena, evidentemente te va a dar información buena. Entonces hay que depurar muchos contenidos, hay que depurar mucho toda la información, los contenidos que le das a la IA, porque si no,
contenidos malos te da la IA, no hay magia, como decía al Sí. principio, y te va a dar respuestas malas. Tal cual, sí. El tema de la curación de contenidos para ella es ahora de los muy relevantes, sí. Yo, José María, escuchándote además a la velocidad que vais, con la cantidad de iniciativas que no que sean proyectos, sino que son una realidad en la organización, y teniéndote el lujo de tenerte con nosotros hoy, y después de esto, ¿qué hay? En 3-5 años, José María, ¿tú cómo te imaginas esta evolución, sobre todo en la propia función de talento y cultura? O sea, ¿a qué se va a dedicar la típica función de un business partner, por ejemplo, ¿no? O sea, que Pues aportar mucho más valor del que aporta ahora. O sea, Ya nos quedamos más tranquilos. Ay, pensábamos que ibas a decir Sí, sí. nada, nada. Aportar mucho más valor diferencial en lugar de una aportación de valor más operativo, ¿no? Es verdad que cuando yo he hecho esa reflexión y es que la inteligencia artificial la podemos incorporar absolutamente en todo el ciclo de vida del empleado, en todo, o sea, sin excepción, desde la selección hasta la salida incluso, ¿no? Y es verdad que he hecho una reflexión profunda de cómo me imagino yo a futuro toda la función de talento y cultura, y la tengo en mi cabeza y también la tengo en algún papel escrita. bien. También la tengo en algún papelillo escrita, ¿no? Pero es más casi ideas que... Pero mira, o sea, yo si tuviese que dividir esto en dos, o sea, primero, la inteligencia artificial se puede incorporar en todo ciclo de vida del empleado, clarísimamente, y podríamos distinguir, si quieres poner más foco en mejorar la experiencia del empleado o del candidato, y por lo tanto la hiperpersonalización de ese empleado o de ese candidato, o si quieres poner mucho más foco en mejora de procesos. Entonces, aquí os puedo dar ideas que tengo en mi cabeza, y no solo en mi cabeza, como os decía. Por ejemplo, en mejora de la experiencia. Yo ya me imagino un mentor virtual, que es mucha la función que hace un business partner, que decía Luisa. O sea, ¿cómo imagino? Hoy nosotros, cualquiera de nuestras empresas, tiene la información de un empleado, o sea, tiene su people assessment, su performance, su potencial, su puesto de trabajo, incluso hasta las aspiraciones e inquietudes profesionales que tiene. Eso ya lo tenemos hoy. Entonces, si tuvieras un mentor virtual, que es un asistente personalizado, donde le incorporas todo esto, y ese asistente personalizado lo que te puede decir es, con estas skills que tienes, con esta formación que tienes, con esta experiencia, te identifica gaps. Y por tanto, si te identifica gaps, te puede recomendar que hagas cursos de formación, que ya está, incluso si le das el OK, te matricula en esos cursos de formación ese asistente. Es más, incluso procesos de desarrollo. Te puede identificar vacantes que se generan en el banco. Nosotros tenemos un publicador de vacantes que se llama Mobility, que te puede recomendar vacantes que se adecúan a tu perfil, a tu trayectoria, o de otras personas que han tenido experiencias como la tuya y que están en un itinerario profesional determinado. Cuando tú le entregas a un empleado el informe de People Assessment, de skill anual, este mentor virtual te puede ayudar a interpretarlo. Te puede ayudar claramente a acompañarte en crear tu propio plan de crecimiento. Te puede ir dando feedback, que ese feedback puede convertirse en coaching virtual profesional el día de mañana. O sea, te puede acompañar a capturar oportunidades profesionales que hoy también hay otros profesionales de recursos humanos que te ayudan, tu propio manager es esta responsabilidad también para ayudarte, pero ese mentor virtual te puede hacer todo eso perfectamente. Claramente, o sea, si es que esos ya son realidades. Y si me imagino en el otro ámbito que os decía de procesos, mejora de procesos. Bueno, es que aquí todo el proceso de talent acquisition se puede mejorar. Te puedo crear un agente, un multiagente en la fase inicial de talent acquisition. Por ejemplo, cuando un hiring manager identifica que tiene una vacante, ahí dice, oye, estas son las skills que tiene esta vacante. A partir de ahí, un agente o un multiagente lo que te identifica es esas skills, te hace el job description y además lo puedes configurar para que te haga esa publicación de esa vacante en un formato multiposting, en aquellos portales de empleo que más se adecúan o que son más adecuados al perfil de la posición que tú quieres cubrir. Con visión del candidato, a través del lenguaje natural, un candidato se apunta a una vacante y a través de un lenguaje natural muy normal te va orientando y va dando feedback al candidato, te estás apuntando por aquí, muy bien. Mira, con ese expertise que tienes, seguramente hay una vacante que mejor se adecua para ti en otra posición y con otro perfil. Todo eso luego al profesional de talent acquisition le llega una información muy rica, es un pre-screen de los candidatos. El propio profesional de talent acquisition, otro agente o otro multiagente. Y todo esto se puede vincular todo el proceso, ¿no? Pero claro, es el elefante. Otra opción, otro agente para el profesional de talent acquisition.
un agente que te convoque a los candidatos directamente, que hay mucha pérdida o mucha inversión, como lo quieras. Yo creo que es pérdida de inversión en tiempo en agendar reuniones. Un agente que te lo agende perfectamente. Siguiente, oferta de condiciones cuando ya tienes al candidato, o sea, creas un agente que lo que te hace es identificar esa función, cuánto vale en el mercado, que la tenemos por todas las redes sociales, el link y demás, cuánto vale, o InfoJob, etcétera, etcétera, cuánto vale esa posición en el mercado, cuánto vale en tu organización y además incorporar un tema de equidad interna, con lo cual puedes hacer perfectamente una oferta automáticamente, ¿no? Em, un buddy virtual. Hoy, ¿cómo hacemos los onboarding a personas que se incorporan a BBVA? Pues hacemos creamos un onboarding que dura 3 meses, que al final le damos mucho contenido a una persona, todo el contenido del banco para que los primeros 3 meses sepa por dónde se tiene que mover, pero creamos también un buddy que no es virtual, que es humano. Todo esto se puede convertir en un agente donde le puede acompañar, no 3 meses, 6 meses y toda la vida de dudas que pueda tener, y el buddy, en lugar de ser humano, pues un buddy virtual que le acompaña absolutamente en todo. Por tanto, os he diseñado Es buenísimo. todo lo que es el proceso de talent acquisition por partes, por el elefante por trocitos Y un y con poco agentes por todos con los lo que sitios. decía Luis al principio. ¿Y el business partner qué va a hacer? O sea, que Sí, se nos va a quedar. en esa parte creo que hay como siempre tienes una capacidad de visualizar potentísima. Pero El business partner va a ser siempre imprescindible, va a ser siempre necesario, porque el humano no lo sustituye. Lo que pasa es que hoy el business partner o el profesional de talent acquisition o el profesional de desarrollo profesional, todos nos dedicamos a muchas tareas manuales, Sí, mucho sí. proceso. Y lo que tenemos que reconvertir estas tareas rutinarias que la puede hacer la inteligencia artificial en temas absolutamente de mayor aportación de calidad, de mucha mayor aportación de valor en todo el ciclo de vida del empleado. totalmente. Y al hilo de esto, o sea, sin decir que sean tareas rutinarias o procesos que no aporten valor, pero sí que conocemos algunos que llevan muchísimo tiempo, que consumen muchísimos recursos. Y se me ocurren algunos. Valoración de talento, los procesos de calibración, que tienen su miga y que yo disfruto mucho, pero son de los que te consumen un montón de tiempo. Los procesos de promoción, de revisión salarial. ¿Cómo te imaginas esa gestión de talento evolucionada? Un tema, por ejemplo, talent assessment, más apalancada en esa inteligencia artificial que saca lo mejor del business partner, pero a la vez hace que el proceso sea más fluido, que sea óptimo. Uf, Qué Luisa, pregunta, ¿eh? Qué pregunta. ahí me has dado, porque a ese proceso le tengo muchísimas ganas. No te puedes imaginar las ganas que le tengo, y Desde también lo luego. tengo, en mi cabeza y en algún papel escrito. Es que has dado con la clave de ese proceso. Ese proceso que nosotros llamamos People Assessment, nosotros hacemos un 360 grados. Con lo cual, una vez que haces el 360 grados, calibra los resultados y nosotros lo llevamos a un mapa de talento de 9 cajas donde segmentamos a toda la plantilla del grupo en 9 segmentos, en 9 cajas del mapa de talento, y a partir de ahí es el centro de gravedad de todo lo que hacemos. Los planes de desarrollo, los planes de formación se hacen en base a la oferta de valor que le damos a cada empleado, en base a la caja del mapa de talento en el que está. Nos sentimos muy orgullosos de ese proceso, de los resultados, y que es un poco el centro de gravedad de todo lo que hacemos con los empleados, pero requiere muchísimo trabajo a la hora de valorar y a la hora de calibrar. Es cierto que requiere muchísimo trabajo. Entonces, por eso te decía que le tenía muchas ganas. Le tenía muchas ganas. ¿Cómo me imagino yo ese proceso? Que no haya proceso, así directamente, de no lanzar ningún proceso. Hoy no, pero creo que la inteligencia artificial hoy, o si no es hoy, mañana, creo que podemos generar un sistema de multiagentes absolutamente que te hagan la valoración, que hagan una inferencia de las skills que tiene una persona. ¿Cómo? ¿Cómo interactúas por correos electrónicos con tu jefe, con tus compañeros o con tus pares? ¿Cómo, o con tu equipo? ¿Cómo te relacionas con chat? ¿Cómo haces las reuniones y cómo intervienes en las reuniones? ¿Cómo avanzas tú en tu propio desarrollo profesional? ¿Qué curso de formación haces? ¿Qué elementos de desarrollo haces? Si eres mentor, si eres mentee, si eres coach, si eres coachee. O sea, a raíz de todas tus intervenciones, de todas tus actividades que haces en tu día a día, vamos, yo veo clarísimo que podemos meter la inteligencia artificial a todo esto, no lanzar ningún proceso de People Assessment y que haga una inferencia de las skills que una persona tiene. Ese informe se le pasa automáticamente al manager, que tendrá que, el humano siempre tiene que estar al final, donde valora
o confirma o rectifica alguna de las variaciones que se hayan visto. Incluso a partir de ahí podrían salir los planes de crecimiento súper personalizados, hiper personalizados, y además no como son hoy, que son fijos. Nosotros hoy, en el mes de febrero, a cada empleado le damos un plan de crecimiento personalizado que lo puede moldear el propio empleado, pero es fijo. ¿Y por qué tiene que ser fijo? ¿Por qué tiene que ser fijo? Porque una persona, a medida que hace un curso de formación, que mejora una skill, que incluso la propia inteligencia artificial ve que algunas de las skills intrínsecas o técnicas las va mejorando, ¿por qué no es un informe vivo en lugar de fijo? Por tanto, el informe, todo lo que es el proceso de People Assessment, como lo tenemos concebido hoy, yo es que me lo imagino radicalmente diferente pasado mañana. Pues la innovación la tienes en el ADN, Totalmente. definitivamente, totalmente integrada, porque da Innovación mucho eres gusto. tú, Luisa. Da mucho gusto escucharte y ver cómo, más allá de lo que estáis haciendo, cómo ves el futuro, nos da muchas ideas. José María, vamos a ir ya acabando. Y una de las cosas que no queríamos dejar de preguntar es que en tu doble gorro, rol de talento, pero también responsable de una zona tan extensa como América, o América Latina, o América del Sur, con tantísimos empleados que tienes en la organización, ¿te has encontrado mucha diferencia, sobre todo sabiendo que hay mucha regulación distinta, mucha diferencia cultural o algo que hayáis aprendido teniendo en cuenta el extenso territorio que tienes la suerte de poder visitar? Pues tú lo has dicho, tengo la enorme suerte de poder visitar, porque además es lo que a mí me gusta. Donde yo disfruto es el contacto con la gente, el contacto con los países, el contacto con la realidad, porque el estar en el centro corporativo pues es muy importante y diseñas, pero al final ese contacto con la realidad de cada país es lo que más me gusta y donde yo más disfruto, sin ninguna duda, y vosotros dos lo sabéis muy bien, que me conocéis muy bien. ¿Sabes lo que ocurre? Que cuando viajas a los países, y yo que entrevisto gente, me siento con gente, además aprovecho muy bien el tiempo, te das cuenta que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Sé que es una frase muy hecha, pero que es realidad. ¿Qué nos une? Nos une un propósito único en BBVA. Nos une unos valores únicos y que los conocemos todos, unos comportamientos, y nos une un plan estratégico global que tenemos en todo el grupo. Ese plan estratégico global es verdad que luego tiene que adaptarse a cada idiosincrasia, a cada ritmo, a cada realidad de cada país, pero es lo suficientemente flexible para desde lo global acercarse a lo que es realmente local. Entonces, cuando yo viajo a los países, y os pongo alguna anécdota, antes hablaba de las 1.500 primeras licencias ya GPT, yo iba a los países de América y decía, tenemos 1.500, de los que estéis aquí, ¿quiénes tenéis licencia? Yo, y todo el mundo quería tener una licencia. A los 2 meses 3.000, hoy 11.000. Yo ahora que estoy terminando la visita a los países, todavía me queda alguna hora para dentro de un par de semanas, todo el mundo me pide licencia, todo el mundo me pide una licencia de inteligencia artificial, ya la tienen todo el mundo. Entonces, lo que me doy cuenta es que todo el mundo desde el primer momento ha abrazado la inteligencia artificial, ha abrazado lo que es esta forma de trabajar diferente. Entonces, eso es lo importante, o sea, porque os decía al principio, yo creo que lo de la innovación lo llevamos en nuestro ADN. Entonces, cuando ahora le metes el concepto de inteligencia artificial, todo el mundo quiere tener una licencia y a todo el mundo le hemos dado una licencia, ¿no? Sobre todo, yo creo que una reflexión importante es que cuando unes el propósito con un caso de uso de inteligencia artificial es donde realmente se produce la transformación real de donde quieres transformar. Yo estoy aquí con la cabeza que me explota. Bueno, o sea, es que no tú me ahora- tengo que pensar ahora a te ver toca cómo acabo cerrar, esto, cómo rematamos Ahora te esto, toca cerrar, sin dejarme Sergio. nada de lo que está contando por aquí nuestro amigo. José Pues, María, te voy lo vas a tener fácil. No, déjate. Te voy a pedir que te mojes, porque después de escucharte, yo creo que en BBVA probablemente esto ya lo tengáis superado, y tú, como profesional de la función también. Pero ¿crees que las organizaciones y los líderes que las formamos estamos preparados para aceptar que nuestros equipos trabajen con la inteligencia artificial? Porque yo todavía, y nos pasa aquí en estas conversaciones que tenemos, parece que sigue habiendo como un poco de vergüenza, como un cierto pudor, ¿no? de usar la inteligencia artificial. Y no sé quién nos contaba en uno de los capítulos que me parece que fuiste tú, Sergio, que comentaste que habías hecho un trabajo fabuloso y te dijeron, ¿pero esto lo has hecho con ChatGPT o lo has hecho tú solo? Como con un cierto nivel de juicio. ¿Qué opinas cada vez que alguno de tus colaboradores te dice, para esto he utilizado inteligencia artificial o no la utilizo?
Te has puesto muy seria para hacerme Me he esa puesto muy pregunta. seria, pero es que es muy importante. Es que es muy Me has importante. asustado con esa seriedad con la que me has hecho la pregunta. Pues me voy a mojar, me voy a Vale. mojar. Yo creo que todavía estamos en un proceso de transición. Creo que las organizaciones y los líderes no estamos en el punto de destino. No hemos llegado todavía a la meta a entender y a reconocer lo que aporta y poner en valor la inteligencia artificial. Creo que tenemos que dar un salto. Y dar un salto desde permitir la inteligencia artificial a motivarla, incentivarla, a ponerla en valor, a poner como ejemplo a alguien que ha utilizado un producto con inteligencia artificial. Creo que no estamos todavía ahí. Por lo tanto, creo que el reto es pasar desde permitirla a incentivarla. Y en mi caso concreto, pues cuando me viene alguien de mi equipo que tiene licencia, bueno, ahora ya van a tener todos, pero hasta ahora con licencia de GPT, con un producto que lo ha hecho con inteligencia artificial, lo felicito, lo pongo en valor. O sea, no hay que sentir vergüenza por haber utilizado la inteligencia artificial en un producto. Por supuesto que no, todo lo contrario. Y cuando alguien en mi equipo que tiene licencia no me viene con un producto hecho, le pregunto que por qué. O sea, le acompaño. ¿Qué le ha motivado para no utilizar la inteligencia artificial? Ayudar a la gente. Por lo tanto, sí que creo que todavía no estamos en ese punto de destino donde hay que generar un contexto de hablar de la inteligencia artificial como algo natural, como algo bueno, como algo que te aporta mucho valor. Si el humano va a estar siempre ahí. El humano va a estar siempre ahí porque es el que, yo antes decía, que no es autónoma la inteligencia artificial. El que la supervisa es el humano. Entonces, el humano es el que tiene que aportar empatía, sentido crítico, creatividad y todo lo que el humano lo hace diferente. 100% de acuerdo. José María, al menos por mi parte, una última pregunta, quizá más personal, ¿no? Pero en la vida personal, ¿qué aplicaciones, o sea, teniendo a alguien tan innovador como José María aquí, y José María en su vida privada, ¿qué aplicaciones usa? ¿Qué usa De las de que se inteligencia puede contar, artificial? de las que nos puedas contar así fácil. Pues yo lo utilizo para todo. O sea, para todo es para todo. O sea, es... mira, ligado a la pregunta que decía Luisa, o sea, yo cuando tengo que contestar a vosotros un correo, le digo a ChatGPT que me haga la respuesta. Y luego yo digo, esto no, esto sí, esto lo cambio. Cuando tengo que empezar desde un correo desde cero, un correo que no son 3 líneas, pues le digo que me dé una propuesta a ChatGPT. O sea, a nivel profesional lo utilizo prácticamente para todo. Y a nivel personal también. Me da no sé qué decirlo. Por ejemplo, este fin de semana ha dejado de funcionar, no sé por qué, el robot limpia piscinas que tengo. ¿Cómo se arregla esto? ChatGPT le pregunta, oye, me da un error 10. ¿Qué significa esto y cómo lo puedo arreglar? Eso lo he hecho este fin de semana. Y algo que hice, y es un aprendizaje, para mí, para todos, que hice hace unas semanas, hice una operación en bolsa, que no viene a cuento decir cuál, ¿no? Y después de hacer la operación en bolsa, le pedí a ChatGPT que me hiciera una simulación de mi declaración de la renta del año que viene. O sea, aprendizaje. Error por mi parte, aprendizaje. Tenía que haber hecho esa simulación en la IA antes de hacer la operación en bolsa, o sea, claramente. Me parto. Oye, José María, qué gusto escucharte, qué claridad, qué facilidad a la hora de comunicar, qué entretenido, qué divertido y a la vez qué profundidad hay en todo lo que nos cuentas. Yo creo que hablábamos de la imagen de marca del banco, del BBVA, hoy se nos queda fija. O sea, no es una imagen de marca, es una realidad. Tú ya nos contabas al principio cómo ha sido reconocida, pero es absolutamente real. Y luego escucharte a ti desde la parte de personas, abanderar y liderar todo ese cambio, es un auténtico gustazo. Qué bien nos lo hemos pasado. Hoy se lo vamos a poner súper difícil a Sergio porque... Y que casi mejor no decir nada, se lo he dicho todo él. O sea, al final hay que hacer esto, exactamente esto, todas las compañías. Ya está, con esto acabamos. No, vamos a intentar dar una vuelta. Sergio siempre nos ayuda a hacer una reflexión final de lo que hemos escuchado con el invitado. Y, joder, Sergio, lo tienes otra vez sumamente Oye, a lo mejor difícil. es un poco más desordenado. Nosotros cuando acabamos estas conversaciones, pues intento ver, digo, cuando nos contáis cosas, ¿no? La gente que estáis aquí, ¿qué ideas nos vienen a la cabeza? Que probablemente alguna me haya repetido de algún capítulo anterior, ¿no? Pero la primera cosa, después de escucharte a ti, tiene que ver con muchas de las cosas que decimos nosotros, y es que por fin, y cuando digo por fin, no es que seáis los únicos, pero ya tenéis esa etiqueta vosotros, por lo que nos cuentas, sois una organización que pasa del PowerPoint y la retórica a la transformación, ¿no? Y eso para mí es un hecho. Al final, como tú decías antes, y tú también, Luisa y Luis, vosotros tenéis una imagen de compañía innovadora. Y no solo de innovadora sobre el papel, sino que decidís hacer cosas, ¿no?
Entonces yo con esto estaba haciendo una foto de, como siempre me pasa a mí, pues conversaciones que tengo con personas o libros que he leído y qué me viene a la cabeza. Entonces, una tiene que ver con un libro que me leí de estrategia, que se llama, creo que era From Good to Great, y hay una reflexión que dice que cuando alguien cree que algo es diferencial y tiene que apostar por ello, tiene que hacer inversiones desproporcionadas, ¿no? Creo que habla en el libro. ¿Y eso qué significa? Hombre, una inversión desproporcionada significa que no tenga que recuperarla de algún momento la compañía, pero tiene que hacer una apuesta firme. Y por lo que tú nos cuentas, esa es vuestra decisión como compañía, ¿no? Como organización. Esa es la primera. Así que, si la gente que nos escucha honestamente piensa lo que creo que pensamos los que estamos aquí, como te decías, esto va en serio y es una revolución, una transformación muy profunda, mejor que empecemos a plantearnos qué significa una inversión desproporcionada en cada una de nuestras organizaciones. Esto es lo primero. La segunda cosa que me viene a la cabeza tiene que ver con un concepto que hablamos siempre nosotros, o a mí personalmente en mi caso. ¿A qué nos dedicamos? ¿No? Nos dedicamos a crear valor. Nosotros como compañía, vosotros como compañía, vosotros en vuestras respectivas compañías, la gente que nos escucha también y como individuos también, pero crear valor no es suficiente. O sea, tú puedes crear valor, luego hay que poner en valor el valor que tú has creado y tú nos hablabas, ostras, pues estamos invirtiendo en eso, estamos creando valor para nuestros equipos, lo estamos poniendo en valor explicando, comunicando con personas que lo hacen evidente, personas que acompañan, los WIRSAs que comentabas. El tercer reto es cómo capturar ese valor, ¿no? Y entonces cuando hablamos de capturar ese valor, ahí me viene la incógnita que te han preguntado también Luis y Luisa. Bueno, está muy bien, estáis creando valor, estáis creando valor, pero capturar valor significa reducir personas. Y bajo mi punto de vista, en todas tus reflexiones ha sido ni de coña. Lo que significa es que las personas, eso que siempre decimos los consultores, no, deja hueco a que la gente haga cosas de mayor valor, es exactamente lo que tú nos estás diciendo. Es decir, al final hay muchísimas tareas, muchísimas funciones que honestamente, claro que aportan valor, pero probablemente con esta tecnología y con estas soluciones puedan dedicar su tiempo a eso que es diferencial. Porque una propuesta de valor, como decías tú y me has dicho propuesta de valor unas cuantas veces, en mi opinión, tiene que ser, siempre digo, diferenciada, tiene que ser creíble y relevante. Y añadimos y auténtica, ¿no? Y claro, ¿qué significa diferenciada? Pues diferenciada es que ChatGPT o Copilot o cualquiera de esas soluciones, honestamente, no es diferencial. Porque si todos tenemos esa solución y está bien entrenada, todos podemos aportar el mismo valor. Ahora bien, para que sea auténtica, diferenciada y creíble, y luego añadiré una más, tú has hablado del papel de las personas. Entonces, uno de los skills o unos de los skills que ahora mismo se están poniendo encima de la mesa como relevantes en los líderes, en los managers y en los individuos, tiene que ver con el pensamiento crítico, tiene que ser con la empatía, con el problem solving y la capacidad de pensar. Eso es lo que va a hacer que si utilizamos estas soluciones desde el punto de vista individual, honestamente esa diferenciación esté encima de la mesa. Y luego la tercera parte que quería decir sobre este tema es irrelevante. ¿Qué significa relevante? Relevante para ti. Relevante para ti. Yo puedo tener un montón de soluciones. Tú has hablado de, en todo el ciclo de vida del empleado tienes muchísimas ideas, ¿no? Realmente, sobre el papel, siempre digo, tú puedes pintar 25 cosas, pero es una cosa muy interesante y decías, yo tengo claro en qué podemos aportar valor realmente en cada uno de los momentos de contacto que tenemos con nuestros colaboradores en cualquier organización. Y eso significa en qué realmente podemos ser relevantes para esas personas. Y acabo la última, ¿no? La última, porque me viene a la cabeza ahora mismo, y es que es la palabra inercia, que también lo comenté en uno de los podcasts que teníamos con un invitado. A mí me gusta mucho hablar del Titanic y esas cosas, ¿no? Pero hay una frase que siempre digo cuando hago esa comparativa a las organizaciones, es que las organizaciones, especialmente las grandes como las vuestras, como las nuestras, tenemos una cosa que se llama inercia, la inercia física. Cambiar cosas es difícil en una organización más grande. Vosotros tenéis la suerte de que tenéis una cultura en el que lo tenéis inherente en vuestro día a día, en vuestro ADN, porque la inercia física no es mala, lo que es malo es la inercia mental. Cuando alguien, por algún motivo, se deja llegar por lo que antes funcionaba y no por lo que tenemos que hacer, ¿no? En cambio, vosotros, a la pregunta que te hacía Luis de, oye, tú estás paseándote por todo el mundo, tenéis mucha presencia global, 125.000 empleados, diferentes culturas, y te he preguntado, ¿cuán difícil es combinar ese tipo de realidades? Y tú has dicho, pues poca, porque nosotros tenemos esa cultura, esa inercia mental positiva que lo que nos dice es, chicos, esto es lo que viene, somos un banco que tiene estas características, así que
básicamente lo que están haciendo es, de esto que tú estás haciendo, dame un poco porque también lo voy a incorporar en mi día a día, ¿no? Entonces, no sé si ha sido una reflexión muy, muy profunda, pero sí que es verdad que me ha hecho pensar mucho en cómo me gustaría a mí, si yo tuviera, en este caso, tu posición, ¿no?, que mi organización llevara al día a día todos estos temas que para mí son relevantes. Yo creo que, como decimos nosotros, ¿no?, en el área de personas, y hoy es un capítulo enfocado 100% al área de personas, pues el mayor avance no está en usar tecnologías o en usar soluciones, es en cambiar la forma en que nos hacemos las preguntas. Y tú nos has dejado con muchas preguntas. Tú decías, tengo en mi cabeza muchas cosas que podemos llegar a hacer. Me acuerdo uno de los capítulos justamente con Néstor Guerra, si recordáis, que decía, haceros preguntas que os descoloquen. Imaginaos escenarios en el que probablemente no debamos ni de existir. Y tú decías, no, imaginémonos escenarios donde lo que estamos haciendo ahora lo harán pues agentes, multiagentes, que nos descargarán de ese trabajo, que podrán incluso hacer las acciones por los propios colaboradores, pero en ningún caso nos dejarán de hacer falta personas que, como decíamos antes, pongan en valor y creen ese valor y que consigamos capturar ese valor desde el área de personas. Así que yo te felicito, gracias por estar con nosotros, para mí ha sido un lujazo escuchar todo lo que estás haciendo. Ahora, como siempre, me pregunto, ¿qué narices les podemos ayudar nosotros desde Deloitte? Porque estos tíos se lo hacen todo, pero de verdad que es un lujo tener gente como tú en estos foros. Sin duda. Mil gracias, Sergio. Pues yo creo que nos has ayudado a cerrar la reflexión y además a ordenar un poco las ideas, que también nos ayuda. Y efectivamente entramos capítulo agradecimientos. Mil gracias por pasar el rato con nosotros, por lo generoso que has sido compartiendo lo que haces y lo que tienes en tu cabeza y en esos papelitos que voy a ver yo un día si les echamos un ojo. Para nosotros ha sido un placer, esperamos que te hayas divertido un ratito con nosotros. Yo espero, sobre todo por la gente que nos va siguiendo, que haya sido igual de inspirador que para nosotros, que hayan tomado buenos apuntes y, como dice Luisa, que estén ávidos de ver esos papeles en los que José María está reflejando cómo ve el futuro, que seguro que en alguno de ellos está incluso pasando en su organización. De verdad ha sido un placerazo tenerte con nosotros. Y Luisa... cerramos. Bueno, oye, José María, dejadme que os dé las gracias alusiones. yo. O sea, dejadme que os dé las gracias Vale. yo. Un placer estar aquí con tres grandes como Sergio, Luis y Luisa. Así que las gracias os las doy yo por este espacio. Yo me lo he pasado muy bien. Así que si además sirvimos un poquito de inspiración para otros colegas de la función, bienvenido sea. Así que muchísimas gracias. Pues gracias a ti y como él decía, pues esperamos que os haya inspirado. Recordaros que de vez en cuando aparecerá un nuevo episodio, que nos podéis escuchar, que nos podéis ver, lo que más os apetezca, que tenemos mucho contenido ya muy interesante y que el futuro nos espera, el futuro se construye y en este viaje vamos todos y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Muchas gracias, compi. Muchas gracias. Muchas Luis, gracias. Sergio.